luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que podemos percibir a través del sentido de la vista. Es una pequeña parte del espectro electromagnético formado a su vez por otras radiaciones que nuestro ojo no es capaz de percibir. La luz visible está compuesta por fotones, un tipo de partículas que carecen de masa. A su vez tienen un comportamiento dual, como ondas y como partículas. Los fotones siempre se desplazan en línea recta con una velocidad definida y constante. La luz visible está compuesta por fotones, un tipo de partículas elementales que carecen de masa. Estos mismos se comportan de manera dual, como ondas y como partículas. Se desplazan siempre en línea recta a una velocidad definida y constante. La frecuencia de las ondas lumínicas determina el nivel de energía de la luz. La luz está formada por corpúsculos lanzados a gran velocidad por los emisores de la luz. Algunas propiedades se propagan en línea recta o se reflejan cuando llegan a una superficie reflectante. Ya, ¿cómo se propaga la luz? La luz se propaga en una línea recta donde se representa la dirección y el sentido de propagación. Las lentes se utilizan para diversos fines. Entre ellos tenemos las gafas, las lupas, el telescopio, entre otros. Existen dos tipos de lentes, lentes convergentes y lentes divergentes. Los lentes convergentes son más gruesos en su centro que en su borde, por lo que la luz refractada entre ellos converge en un solo punto llamado foco. Los lentes divergentes son más gruesos en sus bordes que en su centro, por lo que la luz refractada entre ellos se dispersa. Desde la antigua Grecia se consideraba la luz como algo de naturaleza corpuscular, corpúsculos que formaban los rayos luminosos. Así era como se explicaba fenómenos como la reflexión y refracción de la luz. Newton en el siglo XVIII defendió esta idea. Suponía que la luz estaba formada por corpúsculos lanzados a gran velocidad por los cuerpos emisores de la luz. En 1678, Christian Huygens defendía un modelo: la luz es una onda. Con este modelo se explicaban fenómenos de difracción y de interferencia. Así, la luz era una onda longitudinal, pero las ondas longitudinales necesitan un medio para poder propagarse y surgió el concepto de éter como el medio en el que estamos inmersos. La solución al problema la dio Maxwell en 1865. La luz es una onda que se propaga en el vacío, por tanto quedaba así resuelta el problema del éter con la aparición de estas nuevas ondas. Maxwell se basó en los estudios de Faraday del electromagnetismo y concluyó que las ondas electromagnéticas se producen por la variación en algún lugar del espacio de las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Una carga eléctrica oscilando con una determinada frecuencia produce ondas electromagnéticas de la misma frecuencia. La velocidad con la que se propagan estas ondas en el vacío es de 3 por 108 metros sobre segundo. La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio la velocidad de la luz es inferior. Otra de las propiedades de las ondas es que la energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia. Esto quiere decir que a mayor frecuencia, mayor será la energía. Otra de las propiedades es que la luz blanca se compone por los colores del arco iris, es decir, estos son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Principio de Huygens. Según el principio de Huygens, cada punto de un frente de onda primario sirve como foco para pequeñas ondas esféricas secundarias que avanzan con una velocidad y frecuencia igual a la de las ondas primarias. El frente de onda primario, a cabo de cierto tiempo, es la envoltura de estas ondas elementales. Entre las propiedades de la luz tenemos a la reflexión, que es el cambio que sufre un rayo de luz cuando choca con una superficie. Y tenemos también a la refracción, que es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Soy Evelyn López y continuaré con la primera transmisión. La transmisión se da cuando un rayo de luz atraviesa una superficie. Esta se divide directa, que es cuando un rayo de luz atraviesa una superficie, pero su dirección no cambia en lo absoluto. En cambio, la transmisión difusa se da cuando un rayo atraviesa una superficie transparente o semitransparente y sus rayos se desvían, como podemos observar en este ejemplo de la pizarra.
Reflectiva. La luz atraviesa un objeto de color, solo una parte es transmitida según el color de la superficie. Por ejemplo, la superficie roja absorbe los rayos color azul y verde del rayo inicial de la luz. La velocidad de la luz. Toda radiación electromagnética, incluida la luz visible, se propaga a una velocidad constante vacío conocida como velocidad luz, que está redondeada en el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Según la teoría de la relatividad, la rapidez c es también la rapidez de la gravedad, es decir, que la luz no depende del objeto que la emite, pues sería igual si la fuente se mueve con rapidez o es estacionaria. Por ejemplo, una persona viajando a una velocidad cercana a c también encontraría que los colores del frente se tornan azules y los de atrás rojos, volviendo a c una constante física fundamental. Gracias a la velocidad de la luz se puede llevar a cabo las telecomunicaciones, pues teóricamente la velocidad más rápida que un fragmento de información puede viajar. El periodo más corto de tiempo para llegar al otro extremo del globo terráqueo sería 0,067 segundos. Por otra parte, cuando vemos que el cielo es azul, que el pasto es verde o que incluso que el cabello de algunas personas es de color negro castaño, es porque en ese momento estamos percibiendo diferentes longitudes de ondas que datan de 400 a 700 nanómetros. Bueno, esto se debe a que los límites de los colores se aproximan a medida que los mismos se van mezclando unos con otros, es decir, que en las últimas longitudes en las que se termina el color ya se estaría formando el siguiente. Esto se debe a que los límites de los colores se aproximan a medida que se van mezclando los unos con los otros. En otras palabras, esto quiere decir que en las últimas longitudes donde termina un color ya se está formando el siguiente. El espectro visible de la luz es la radiación electromagnética que es visible para el ojo humano. Cuando observamos un objeto que es iluminado por la luz, ésta recibe diferentes longitudes de ondas que lo integran. Si se hace atravesar la luz blanca por una sustancia antes de atravesar el prisma, solo pasarán aquellas ondas que no hayan sido absorbidas por dicha sustancia y se obtendrá el espectro de absorción de dicha sustancia. A continuación se verá un ejemplo del espectro de absorción del sodio. El espectro térmico o cuerpo negro es emitido por cualquier cuerpo que irradie calor con temperaturas distintas de ceros absolutos igual a menos 273 grados centígrados. Los cuerpos incandescentes a gran presión y a gran temperatura dan un espectro continuo sin rayas. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. La reflexión se produce cuando una onda encuentra una superficie contra la cual rebota. Cuando el conocimiento reflejado se propaga en el mismo medio, su velocidad es igual. Elementos de la reflexión. En la reflexión podemos señalar los siguientes elementos: el rayo incidente, el rayo reflejado, la normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinada generalmente entre 300 MHz y 300 GHz y una longitud de onda en el rango de 1 metro a 1 milímetro. Las leyes de refracción y refracción de la luz pueden deducirse a partir del principio de Peirce-Fermat, el cual afirma que la trayectoria real del rayo entre dos puntos es el que toma el mínimo tiempo en ser recorrido. La velocidad constante de la trayectoria en el tiempo mínimo es simplemente el camino de distancia mínima. Esto se puede calcular mediante la obtención de la derivada L con respecto a X igualándolo a 0. Esto hace que se reduzca la fórmula como se presenta a continuación. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. 1. Es virtual. 2. Está a la misma distancia que el objeto del espejo. 3. Está derecho igual que el objeto, sin embargo presenta una inversión lateral que significa que lo izquierdo está a lo derecho y viceversa. Y 4. Tiene el mismo tamaño que el objeto. Las imágenes se pueden clasificar en dos. Estas pueden ser las imágenes reales y las imágenes virtuales. Las reales, estas son aquellas en las
que sus rayos reflejados, después de interactuar con un lente o un espejo, interceptan en un punto. La imagen debe estar proyectada sobre un plano o pantalla para poder ser visible. En la imagen virtual, los rayos, después de interactuar con un lente o un plano, estos interceptan en un punto. Estas imágenes no se pueden proyectar en un plano, pero pueden ser visibles por el observador. Las imágenes pueden ser consideradas según su tamaño, como derechas si se encuentran en la misma dirección del objeto, o invertidas si se encuentran en una posición opuesta al mismo. También pueden ser consideradas según su tamaño, ya sea como aumentadas o mayores cuando tienen un tamaño superior al objeto, y también pueden ser consideradas menores o disminuidas si tienen un tamaño inferior al objeto. Refracción ley de Snell. La luz viaja a diferentes velocidades en materiales transparentes distintos ópticamente. La relación de la velocidad de la luz en el espacio dividida entre la velocidad de la luz en un material se llama índice de refracción del material. Con respecto a la posición de las imágenes, pueden ser derechas si están orientadas igual que el objeto e invertidas si están en una posición contraria del objeto. Según su tamaño, las imágenes se denominan aumentadas o mayores si son más grandes que el objeto, disminuidas o menores si son más pequeñas en relación con el objeto. Cuando la luz cruza de un ángulo de índice de refracción menor hacia un ángulo de mayor refracción, los rayos de luz cambian de dirección y se curvan hacia la normal con respecto a la frontera. Este cambio de dirección da a entender que el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Esta ley de refracción puede expresarse donde n son unos son el índice de refracción y el ángulo incidente del primero, y n son 2 y ángulo son el índice de refracción y el ángulo dividido al punto B. Absorción de la luz. Cuando la luz llega a un objeto, diferentes cosas pueden ocurrir. La luz puede ser absorbida, la luz puede ser reflejada, la luz puede ser transmitida a través del objeto. ¿Sabes por qué cuando una persona camina bajo los rayos del sol y porta una camisa negra, sufre más calor que alguien que viste una prenda blanca? Te lo explicamos. Ello sucede gracias a la absorción, fenómeno en el que algunos objetos se quedan con alguna parte de las ondas electromagnéticas que reciben mientras devuelven otras. En teoría, un objeto blanco refleja toda luz, mientras que un objeto negro absorbe toda luz, y dicha luz es aquella que se convierte en calor. Existen tres tipos de absorciones. La absorción sencilla total, que solo es posible si comparamos las luces de la misma escena que no han sido absorbidas. Absorción parcial es uno de los factores que determinan si el objeto que vemos es negro, blanco o gris. Absorción selectiva. Este es el tipo de absorción que determinan los colores del objeto en función de qué longitudes de onda absorbe y cuáles no. ¿Qué es la difracción? La difracción es un fenómeno característico del movimiento ondulatorio que se presenta cuando una onda es distorsionada por un obstáculo con una pantalla de pequeña abertura. El efecto de la difracción se hace más notable cuando el tamaño de las aberturas es comparable a la longitud de onda. Los fenómenos de difracción se dividen en dos. En la difracción de Fraunhofer, los rayos de la abertura paralela se observan en el diagrama de difracción, y la difracción de Fresnel, los rayos incidentes se originan en una fuente puntual. Interferencia de la luz. En física, la interferencia es un fenómeno en donde dos o más ondas se superponen para poder crear una onda resultante, ya sea de mayor, menor o igual amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda, como por ejemplo la onda de la luz, del sonido, de la radio, entre otros. Para que dos ondas produzcan una interferencia y pueda ser apreciable, es necesario que se propaguen en la misma dirección y sentido, y entre ellas mantengan una diferencia que sea de fase constante. A esto se le denomina luz coherente. Frenzel y Aragorn estudiaron la interferencia de ondas polarizadas en ángulos rectos y llegaron a dos conclusiones.
Dos haces polarizados en ángulos rectos procedentes de la misma fuente no producen interferencias apreciables, aunque sean llevados al mismo plano de polarización. La segunda fue que dos haces polarizados en ángulos rectos provenientes de la luz ya polarizada interfieren cuando son llevados al mismo plano de polarización. Polarización de la luz. La polarización es una propiedad de la luz que describe la geometría interna de las fuentes de radiación, siendo así propiedad fundamental de la radiación electromagnética. La polarización provee de información sobre el campo magnético y sobre características internas de los objetos astronómicos. Newton decía que las propiedades de la luz son las mismas en todas las direcciones perpendiculares a su dirección de propagación, mientras que los rayos doblemente refractados decían que se producían diferentes propiedades en diferentes direcciones al plano perpendicular a su dirección de propagación. Los tipos de polarización son elíptica, lineal y circular. Sus fases pueden ser analizadas en base a las ondas electromagnéticas. Procesos de polarización. Existen diversos procesos de polarización, entre ellas polarización scattering. Es un proceso físico como la luz, el sonido o las partículas en movimiento se ven obligadas a desviarse de una trayectoria recta por uno o más trayectos debido a no uniformidades localizadas en el medio por el que pasan. El dicroísmo o absorción selectiva se refiere a la propiedad de ciertos materiales que absorben la luz en mayor a menor grado dependiendo del estado de polarización. El efecto Schumann. El efecto Schumann está relacionado con líneas de emisión o absorción en la presencia de un campo magnético. El efecto Halen. El efecto Halen se refiere a la dispersión de la luz en pequeñas partículas que también polarizan la luz. Iluminación o iluminancia. La iluminancia es una medida para la densidad de flujo luminoso. Se ha definido como la relación de flujo luminoso que cae sobre una superficie o área de la misma. La luminancia no está sujeta a una superficie real, se puede determinar en cualquier lugar del espacio y puede derivar de la intensidad luminosa. Exposición luminosa. Como exposición luminosa se entiende el producto de la luminancia y la duración de la exposición luminosa con la que se ilumina una superficie. La luminosa juega un papel en el cálculo de la carga luminosa sobre objetos expuestos, por ejemplo en museos. El nivel de iluminación que incide sobre una superficie es directamente proporcional al flujo luminoso que incide sobre ella e inversamente proporcional al de la superficie. Su fórmula es iluminación media sobre la superficie en lux igual a flujo luminoso en lúmenes por superficie iluminada en metros cuadrados. Se llama luminancia la sensación luminosa que por efecto de la luz se produce en la retina del ojo y tiene tanto lugar como una fuente de luz primaria y de una luz secundaria. Esta va a medir el brillo de los objetos luminosos y se va a simbolizar con la letra L. La luminancia es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente. La superficie aparente es la proyección de la superficie real sobre un plano perpendicular a la dirección de la mirada. La luminancia indica el brillo de la luz emitida o reflejada fuera de la superficie. En las industrias de pantallas, la luminancia es usada para cuantificar el brillo de la pantalla. La iluminancia o nivel de iluminación es el flujo luminoso que incide en una superficie y su unidad de medida es el lux. Ahora explicaremos sobre el color. El color de la luz está relacionado con la frecuencia de la radiación luminosa. Todas las fuentes de luz tienen un distinto tinte de color. Esta incide y parte de ella es reflejada. La luz va a menor velocidad en el vacío. Parte de esta es absorbida gracias a la interacción de los electrones de la materia. Si la temperatura está baja, se intensifica el amarillo y rojos contenidos en la luz. Pero si la temperatura se mantiene alta, habrá un mayor número de radiaciones azules, razones por las cuales la temperatura afecta al efecto cromático. El color de un cuerpo depende de la naturaleza de su superficie, del tipo de luz que la ilumina.
La intensidad es una condición básica de la luminosidad para registrar una imagen. Se pueden distinguir diferentes luminosidades, sin embargo, también influye la capacidad de reflexión del sujeto. Existen factores que afectan esta intensidad, como lo son la potencia lumínica de la fuente de luz, que es la cantidad de luz que se emite, la naturaleza de la fuente de luz, que es el diseño del aparato que emite esta luz, y la distancia que existe entre la fuente de luz y el sujeto. Esta también es conocida como la ley inversa de los cuadrados. Continuaré con la ley inversa de los cuadrados. Esta ley nos dice que la intensidad de la luz llega hasta un sujeto inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente de luz del sujeto. También nos dice que cuanto mayor sea la distancia entre la fuente de luz y el sujeto, menor será la cantidad de luz que éste reciba. Para encontrar la intensidad, procedemos a sacarla mediante esta fórmula, que es I de intensidad igual a 1 sobre distancia al cuadrado. Unidades de medida para la intensidad de la luz. Bujía es la intensidad de la luz que se propaga en una sola dirección. Lumen es una medida del flujo luminoso que se propaga en todas las direcciones, cuya intensidad es la de una bujía. Lux es la luz emitida por una fuente con la intensidad de una bujía sobre la superficie de 1 metro cuadrado a 1 metro de distancia. Candela es la luz emitida por una fuente con la intensidad de una bujía sobre la superficie de 1 pie cuadrado a 1 metro de distancia. Gracias. Teoría corpuscular. Esta teoría fue planeada por Isaac Newton en el siglo XVII, quien señaló que la luz era un flujo de partículas diminutas emitidos por fuentes luminosas que se movían con gran rapidez en línea recta. Gracias a los fotones, estos eran capaces de atravesar cuerpos transparentes y ver a través de ellos. En cambio, en los cuerpos opacos, estos corpúsculos rebotaban. Esta teoría explicaba con éxito la propagación de la luz, la refracción y la reflexión, pero no explicaba los anillos de Newton, las interferencias y la difracción, lo que todavía dejaba en duda la naturaleza de la luz. La teoría de Newton se fundamenta en estos puntos: propagación rectilínea debido a que la luz se propaga en línea recta. Reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa al medio donde se originó. Y la refracción, que ocurre cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de propagación que presentan estos y que tienen los distintos materiales luminosos. Teoría ondulatoria. Explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una construcción geométrica denominada el principio de Huygens. Según esta teoría, la luz se puede propagar con mayor velocidad en los medios menos densos. Así fue como en 1801 el inglés Young dio un gran impulso a esta teoría, explicando los fenómenos de las interferencias y midiendo las longitudes de onda de los diferentes colores del espectro. Christian Huygens. 1629-1695. Este físico holandés contemporáneo a Newton expone su teoría de modelo ondulatorio de la luz de manera muy precisa. Una fuente luminosa emite ondas eléctricas de la misma manera que un movimiento ondulatorio de la superficie del agua emite ondas superficiales. Un rayo de luz está materializado por una recta perpendicular a la superficie de la onda. Aplicamos los principios de Huygens a la reflexión de la luz, podemos ver que las ondas reflejadas coinciden con la ley de la reflexión. Como hemos dicho al principio, las ondas son oscilaciones de un elemento material y necesitan de un medio elástico por el cual propagarse. Huygens pensó que se propagaba por un medio elástico parecido al de un gas, y a este medio lo llamó éter. El éter ocuparía entonces todo el espacio e impregnaría todos los cuerpos transparentes, incluido el espacio. Bien. Christian Huygens defendió la luz como un movimiento ondulatorio semejante al que produce el sonido. Pasó más de un siglo antes de que las ideas de Huygens fueran rescatadas por los experimentos del físico francés Auguste Fresnel y Thomas Young sobre los fenómenos de interferencias luminosas. Young demostró experimentalmente el hecho de que se daba en la teoría corpuscular de que dos sumas de fuentes luminosas pueden producir menos luminosidad que por separado. August Fresnel ayudó a rescatar de la teoría ondulatoria de la luz de la oscuridad, dándole rigor matemático a las ideas propuestas por Young.
presentó una explicación sobre el fenómeno de la polarización al transformar el movimiento ondulatorio en longitudinal. A pesar de varias contradicciones en los trabajos de Fresnel y Young, una nueva conclusión se impone. Las vibraciones de la luz no pueden ser longitudinales, sino que deben ser perpendiculares a la dirección de la propagación transversales. Estas investigaciones abren la puerta a nuevos conceptos y aspiraciones científicas en las que se encuentra el poder medir la velocidad de la luz con mayor exactitud. Será James Maxwell quien se apoye en estos trabajos para poder crear su teoría de la electromagnética, que será la base de gran parte en los avances científicos en el siglo XIX y XX. El electromagnetismo describe los fenómenos macroscópicos en los cuales intervienen las cargas eléctricas en reposo y movimiento, usando por ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos en las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Espectro electromagnético. La mayoría de estas ondas electromagnéticas son generadas a partir de vibraciones de electrones. Dichas vibraciones que causan perturbaciones que hacen variar el campo eléctrico y magnético, que ambas son perpendiculares entre sí. Estas perturbaciones, este movimiento de perturbación es denominado onda transversal. Es por eso que se dicen que los electrones transmiten energía mediante las ondas electromagnéticas, tales como los microondas, los televisores, las radios, la televisión, los rayos X, los infrarrojos. Los rayos X. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce ionización de átomos de esta misma. Por lo tanto, forma partículas con carga, denominados iones. La radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitud de onda va desde un 0,7 hasta los 10.000 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 grados Kelvin, es decir, menos 273,15 grados Celsius, es decir, el cero absoluto. Los infrarrojos se clasifican según su longitud de onda, que en este caso encontraríamos tres: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. La materia, por su caracterización energética, emite radiación, se lo refleja en la ley de Wien. Los seres vivos, en especial los mamíferos, emiten radiación del espectro infrarrojo debido a su calor corporal. Esto está relacionado con la llamada sensación térmica, según la cual podemos sentir frío o calor independientemente de la temperatura ambiental, en función de la radiación que recibimos, como por ejemplo la del sol. Ahora hablaremos sobre reflexión especular y difusa. La reflexión, que tiene un lugar en una superficie pulida y lisa, se denomina reflexión especular. Por otro lado, a la reflexión en una superficie rugosa se le llama reflexión difusa. Los microondas pueden generarse de distintas maneras, pero generalmente se dividen en dos categorías: en dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos de vacío. Los dispositivos de estado sólido están basados en semiconductores de silicio y transistores de efecto de campo, diodos GUN y diodos IMPACT. Se han desarrollado versiones especializadas de transistores estándar para altas velocidades que generalmente se usan en aplicaciones para microondas. Ultravioletas o UV. A partir del siglo XIX, Johannes Rieder descubre que la luz puede emitir una nueva radiación invisible. Esta nueva banda fue conocida como ultravioleta y se encuentra dividida por tres subregiones: ultravioleta A, que es la responsable del bronceado de la piel; ultravioleta B, que es la más peligrosa ya que puede causar enfermedades en el ser humano como el cáncer de piel, entre otras. Radiación alfa. Consiste en la emisión de partículas alfa por su núcleo atómico. Estas partículas son positivas. Cuando ocurre esta emisión, la masa del átomo en decaimiento disminuye 4 unidades y su núcleo atómico disminuye en 2. Son desviadas por campos magnéticos y eléctricos. Son muy ionizantes, aunque poco penetrantes, y la radiación alfa es bloqueada por apenas unos centímetros de aire o finas láminas de algunos sólidos.
Radiación beta consiste en la emisión de electrones, ya sea beta positivas y positrones beta negativas, que proviene de la desintegración de neutrones o protones de un núcleo. Cuando esto ocurre, el número atómico aumenta o disminuye en unidad de la masa atómica. Esta se mantiene constante. Esta radiación es desviada por campos magnéticos. Su poder de ionización no es tan elevado como el anterior, sin embargo es más penetrante. Este puede ser bloqueado por finas láminas de muchos sólidos. La radiación gamma consiste en la emisión de ondas electromagnéticas de longitud de onda corta. Esta es una de las más difíciles de penetrar. Se necesitan varias capas de plomo, bario u hormigón para detenerla o reducir su intensidad. Rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que proceden del espacio exterior y que tienen una energía muy elevada debido a su gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz. Victor Franz Hess, físico estadounidense de origen austriaco, demostró en 1911 que la ionización atmosférica aumenta con la altitud y que la radiación proviene del espacio exterior. El descubrimiento de que la intensidad de la radiación depende de la altitud indica que las partículas que forman la radiación están eléctricamente cargadas y que son desviadas por el campo magnético terrestre. El término rayos cósmicos fue acuñado por Millikan, quien, contrario a Hess, planteaba que eran de origen extraterrestre, aunque años más tarde él apoyaría la teoría de Hess. Teoría de cuantos. Propuesta por Max Planck, establece que el intercambio de energía entre la materia y la luz solamente se puede dar por medio de cuantos, denominados posteriormente fotones. En el año 1905, el físico alemán Albert Einstein explica el efecto fotoeléctrico, mediante el cual da a entender que la luz se puede comportar como onda en determinadas condiciones. Mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria fue corroborada por el físico francés Louis Gorbry en 1924. Esta teoría recoge tanto la teoría electromagnética como la teoría corpuscular y ondulatoria, con lo que se evidencia la doble naturaleza de la luz.